Hora de Aventura es una de las series animadas más influyentes de la década pasada y pese a lo sobreexplotada que nos pueda parecer la franquicia, Oye, momento. parece que aún quedan muchas historias que contar de este universo. Prueba de ello es este nuevo spin-off protagonizado por el gender swap de personajes principales más genial de la historia, Fiona y Cake, quienes al lado de Simon, antes conocido como el Rey Helado, vivirán nuevas aventuras en un multiverso que promete romper la cuarta pared y llevar al extremo los límites de la ficción. ¡Ay! ¿Están listos para esta nueva odisea? Hola, soy Julie de Atomo Network y antes de que comience el video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal. Pues, ¿saben qué hora es? Es hora de ver los 37 datos que deben de saber de Hora de Aventura con Fiona y Cake. Así que, comencemos. Hajime Show. Número 1. Hora de Aventura con Fiona y Cake es la segunda serie animada spin-off de esta franquicia, creada originalmente por Penn and Teller World. Esta nueva serie está siendo producida por Adam Muto, quien fue el showrunner de Hora de Aventura durante sus últimas temporadas. En su idioma original están confirmadas las voces de Madeline Martin como Fiona y Ross Ryan como Cake. Número 2. El 17 de agosto del año 2021 se hizo público que esta serie ya se encontraba en producción. No obstante, hasta hace relativamente poco se anunció su fecha de estreno, que es el 31 de agosto del año 2023, siendo parte del contenido exclusivo de la plataforma de streaming que en Latinoamérica seguimos conociendo como HBO Max. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Número 3. Esta primera temporada tendrá un total de 10 episodios que durarán aproximadamente media hora cada uno. Número 4. Para hablar un poco de su trama, solamente podemos decir lo que se ve en los avances, y esto nos cuentan que se van a centrar en Fiona, quien es una mujer adulta insertada en el mundo laboral. Fiona parece estar aburrida de su vida, pero eventualmente se verá obligada a viajar en el multiverso en compañía de Simon Pietrov, debido a que son perseguidos por un temible antagonista que amenaza con borrar su existencia. Número 5. No está de más recordarte que la idea de hacer un gender swap de Finn y Jake provino de la genial mente de Natasha Legree, quien trabajó por mucho tiempo en el show de Hora de Aventura como diseñadora de personajes y supervisora de storyboard. La historia de Fiona y Cake comienza cuando Natasha Legree se le ocurrió publicar varios dibujos suyos en internet durante su tiempo libre, por ahí del 2010 más o menos, y dentro de los que más causaron revuelo fueron sus versiones femeninas de Finn y Jake, los protagonistas principales de Hora de Aventura. Estos diseños tuvieron tanta aceptación por parte de los fans que los productores de Hora de Aventura decidieron incluirlos en el programa. Número 6. Fiona y Cake debutaron en un episodio de la tercera temporada, que de hecho se titula Fiona y Cake, y aunque tuvieron breves apariciones en las siguientes temporadas, no volvieron a tener otro capítulo totalmente protagonizados por ellos, hasta la novena temporada con el episodio Fiona, Cake y Fiona. Asimismo, no está de más recordar que al menos dentro de la serie de Hora de Aventura, Fiona y Cake son invenciones del Rey Helado, pues es algo así como los fanfic que escribiría si tuviera una cuenta de Wattpad en donde todos sus conocidos tienen el género inverso. Número 7. Hasta donde sabemos, parece ser que Natasha Legree no está involucrada en este nuevo proyecto. Nosotros suponemos que debe estar bastante ocupada en sus proyectos personales, pues también es conocida por su famosa serie web Bee and Puppycat, que puedes ver en español latino en nuestro canal, y que a su vez en el año 2022 tuvo un reboot en Netflix que se tituló Bee and Puppycat Place in Space. Y cuando te fuiste, te obligaste a tomar tu lugar como la luchadora más patética de todas. Lo único que siempre quise en la vida fue ser la luchadora más fuerte. Y ahora me calificaron como última.
Número 8. En enero del año 2013 apareció una miniserie de cómics de Hora de Aventura protagonizados por Fiona y Cake, que fueron publicados por la editorial Boom. Estos fueron escritos e ilustrados por la propia Natasha Allegri. Actualmente esta historia está disponible en un volumen recopilatorio, así que tú corre a buscarlo en tu tienda de cómics. Yo no tengo una, pero tú corre. Número 9. Natasha Allegri confesó que el vestido que usa Fiona está inspirado en el que usa la princesa Serena de Sailor Moon. Sí, se me hacía conocido. Número 10. En la página oficial de Cartoon Network se refieren a Fiona como una versión alterna de Finn y no como un personaje que vive dentro del fanfic que escribe el Rey Helado. Número 11. En la casita del terror de los Simpson número 25, Lisa aparece disfrazada de Fiona. Número 12. Y estamos con un dato gamer o casi gamer. Fiona y la Reina Helada hacen un cameo al final de los créditos del videojuego de Nintendo 3DS de Hora de Aventura Rey Helado. ¿Por qué has robado nuestra basura? Número 13. Y seguimos con otro dato gamer. Fiona también es un enemigo hecho de hielo en el videojuego Hora de Aventura. Explora la mazmorra porque yo paso. Pero lo que no puedes pasar es seguirnos en nuestras redes de Atomo Network, donde podrás enterarte de muchas noticias antes que nadie y disfrutar de contenido extra del canal. Así que, ¿qué esperas para seguirnos? Número 14. En Hora de Aventura y en su doblaje latino, la voz de Fiona corrió a cargo de Nicole González. El dulce príncipe debe ser un gran modelo para panecillos. A veces está tan absorto en su trabajo que no se mueve por días. Quien volverá a interpretar a este personaje en este nuevo spin-off. Nunca había querido este estúpido trabajo en primer lugar. A nadie le interesan tus tontos recorridos. Número 15. La gata Cake, además de ser una inversión ingeniosa del nombre Jake, está inspirada en la gata de Natasha Allegri, que se llamaba Pancake. Número 16. Cake sabe código Morse para entender a Lord Monocromo. No eres feo. De la misma forma en que Jake sabe coreano para comunicarse con arcoíris. ¡Qué bonito! Número 17. A diferencia de Jake, que toca la viola, Cake toca el dulcimer. Número 18. Según Natasha Allegri, la primera dueña de Cake fue la Reina Helada. 19. En muchas de las ilustraciones de Allegri vemos que Cake detesta mojarse, tal y como le pasa a los gatos en la vida real. Número 20. Los poderes de transformación de Cake están mejor definidos que los de Jake, pues ella es capaz de transformarse casi instantáneamente en cualquier arma, mientras que Jake es incapaz de hacer eso. Número 21. En Hora de Aventura, Cake tuvo dos actores de voz en el doblaje latino. Primero fue interpretada por Daniel Arbundis. ¡Hierba! ¡Estupendo, niño! Y luego le prestó su voz Patty Urban. Y la misión del príncipe a la que fuimos en la mañana, dejar margaritas a la gente, no fue suficiente. Número 22. El estreno de Hora de Aventura con Fiona y Cake, al menos en Latinoamérica, será en simultáneo con el de Estados Unidos. Número 23. Tom Kenny volverá a ser la voz de Simon Petrikov para este spin-off. Este actor es conocido por hacer la voz de Bob Esponja en su idioma original, así como la de Doug en Cat Dog, la del profesor Lumpus en El campamento de Laszlo y Squatchy en Rick and Morty. Número 24. Según la sinopsis oficial que sale en HBO Max, en esta nueva serie volveremos a ver a varios personajes de Hora de Aventura, tales como Marshall Lee, Marceline, la dulce princesa, a Jake el perro y a Finn el humano. Número 25. El creador de Hora de Aventura, Pendleton Ward, tampoco participará en este nuevo proyecto. Ward se distanció de Hora de Aventura durante sus primeras temporadas. No obstante, se involucró más activamente en otros programas, tales como Midnight Gospel y Bee and Puppy Cat. Número 26. En la pasada Comic Con de San Diego, el actor Tom Kenny se expresó sobre Hora de Aventura con Fiona y Cake de la siguiente forma: es lo más emotivo que he grabado.
Número 27. Parece ser que la dimensión en donde Fiona es una chica normal tiene algunos remanentes del mundo de O. Por ejemplo, en el primer avance vemos que un camión se parece a la princesa Hot Dog. Número 28. Posteriormente, uno de los anuncios que vemos en la ciudad tiene el sombrero de El Hombre Mágico. Número 29. El despertador de Fiona tiene los mismos botones de Vimo. Y empezamos el conteo regresivo con el dato número 30. El acuario de la ciudad tiene 2 estatuas con forma de pingüinos. Quizás uno sea Gunther. ¡Gunther! ¡Te volviste reggaetonero! Número 31. Durante las siguientes tomas vemos a un Marshall Lee que no se convirtió en vampiro tocando su guitarra, a una versión femenina del vampiro Ash y a una versión masculina y humana de la princesa Mora. Y naturalmente, el dulce príncipe ahora atiende una panadería. Orden para CB, 6 lates de mantequilla y 3 docenas de rollos de crema. Número 32. Dentro de la máquina de expreso que manipula el dulce príncipe es de la marca Reina del Café. Esto probablemente sea una referencia a la reina helada o algo así. ¡Esto fue más fácil de lo que yo pensaba! Número 33. Dentro del turibús en donde trabaja Fiona hay un pasajero al que solo le vemos la espalda y que se parece a Cabra Daniel. Es la clase de viaje que va a ser. De la clase, el destino será el que nos mire. Número 34. La primera escena de un universo alterno que vemos en el avance es particularmente inquietante, pues a juzgar por la ropa que trae Fiona, parece ambientarse en el mundo de Bee and Puppycat. 35. Hablando de eso, en una escena, Fiona cambia mágicamente su uniforme de cartera por uno de salvavidas. Detalle que recuerda mucho a Bee y a su tendencia de cambiar de uniforme dependiendo del trabajo temporal que esté desempeñando. Nótese que su uniforme de salvavidas recuerda mucho al que usaba Pamela Anderson en Guardianes de la Bahía. Número 36. Otra escena inquietante es cuando aparece Simon tocando el piano con la corona del rey helado puesta. Lo extraño es que luce menos loco y estrafalario de lo habitual. Hemos llegado al dato número 37. Por último, hay que resaltar que el título promocional de la serie viene acompañado con el cubo que simboliza el cuarto del tiempo, lo que nos hace suponer que el Prismo tendrá una participación muy relevante en este spin-off. ¿Cuál es tu personaje favorito de Hora de Aventura? ¿Qué capítulo te gustó más? ¿Crees que esta nueva serie está a la altura de la que ya hemos visto en Hora de Aventura? Háznoslo saber en la caja de comentarios y no te olvides de darle un like al video, compartirlo con tus amigos en las redes sociales, suscribirte al canal si no lo has hecho y pegarle a la campanita para recibir las notificaciones. Soy Julie de Atomo Network. ¡Nos vemos! ¡Yane!